Hola, buenas tardes o buenos días, dependiendo de donde nos saluden. Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast, donde tengo una invitada demasiado especial y vamos a hablar de un tema que yo sé que a todos nos encanta. Así que bueno, cuanto más podemos crear a partir de hoy con todo esto que vamos a mover y de lo que vamos a hablar. Y hoy tengo acá a mi invitada desde México directamente, a Leslie Ramírez, una mujer maravillosa que ella es facilitadora de herramientas de Access Consciousness, la cual, digamos, se enfoca en todos estos temas de conciencia, donde hablamos como temas de la vida. Y en este caso, ella es un espacio demasiado contributivo para hablar de dinero también y para expandir la conciencia de todos en este tema. Así que hoy quise invitarla para que agregue a nuestra vida este espacio de posibilidad que está disponible todo el tiempo para todos. Así que bueno, qué bueno que todos bajemos nuestras barreras hoy y nos dispongamos a recibir este espacio que hay aquí disponible para todos. Así que Leslie, bienvenida a este podcast que hoy le llamamos Las mentiras del dinero. Me encanta y gracias Jess por esta invitación, porque me encanta estar aquí en el podcast compartiendo un poco más de toda esta energía que me encanta compartir. Y bueno, antes de empezar y compartirles más herramientas y cosas, quiero presentarme. Soy Leslie Ramírez, soy de México, de la Ciudad de México, y empecé este camino desde hace mucho tiempo, pero en la pandemia fue ese espacio en donde empecé a ver varias herramientas y como pues todos teníamos que quedar encerrados y era como esta energía en donde no podía salir. Yo dije, yo no me voy a volver loca y empecé a buscar herramientas. Entonces empecé a buscar un montón de herramientas y así fue como llegó Access Consciousness a mi vida por una facilitadora que hacía como varias cosas con estas herramientas y ahí empecé a ver muchas cosas y fueron grandes regalos, pero al principio yo solo las ocupaba para mí. Siempre ocupé estas herramientas para mí y fue de verdad, un hermoso regalo recibirlas, ¿no? Ahora veo como todo lo que ha creado, todo lo que he recibido. Y hay una pregunta que hacemos mucho, ¿no? Que ahorita he estado como recibiendo tanto de ella y es si lo elijo va a crear más en mi vida en 5 años, ¿no? Esa yo me la hacía totalmente al principio y ahora que veo mi vida, literal es después de esos 5 años porque yo lo empecé casi 2020, pero un poquito antes, y entonces ahora que lo veo y es como, ya vamos al 2025 y veo que estas herramientas, ¿no? Han estado conmigo más de 5 años, he conocido más, sigo eligiendo más. Y hay muchas cosas, ¿no? Que les quiero contar desde este espacio en donde no tienes que hacerte chiquita, no tienes que dejar de elegir todo lo que te expande, no tienes que dejar como todo este espacio en donde solamente si eres tú, ese es el mayor regalo y puedes recibir mucho más. Entonces, pues esa soy yo, ¿no? Ese es ese espacio que les quiero compartir y bueno, ¿qué más es posible? Bueno, Les, y me encanta porque percibo que por esta pregunta que hiciste podemos iniciar. Y es que dices, si elijo esto, va a crear más para mí. Y acá creo que viene la mayor mentira o de las más grandes mentiras que nos contamos. Y es que preguntamos y creemos siempre que tenemos que tener el dinero para elegir algo. Y cuando tú haces esta pregunta, es como este espacio que percibo donde en qué momento de la pregunta estaba el tema de si tengo el dinero lo voy a elegir, sino que pregunta si eso que estás siendo llamada a elegir va a crear más para ti, independientemente de que tengas el dinero literal físico o en tu cuenta para elegirlo, ¿cierto? Entonces aquí me encantaría que nos contaras un poquito más acerca de la mentira detrás de esto que a veces la mente nos quiere hacer creer, ¿no? Sí, me encanta esta parte que me dices porque sí, totalmente. Muchas veces decimos, no, ¿cómo lo voy a elegir? ¿No? Y tenemos que percibir y ver cómo nos estamos hablando y qué palabras estamos utilizando.
porque tu diálogo completamente interno también crea un montón de cosas. Entonces, algo que siempre he dicho es, cuida como todo lo que tú te estás hablando, todo lo que estás diciendo, y es como si estás diciendo, no puedo, va a ser complicado, va a ser difícil, vas a crear más de eso. Entonces, si tú empiezas a hacer preguntas, que esto me encanta, que era esta parte que yo les decía, es, ¿no? Si yo elijo esto, voy a crear más en 5 años y creo un montón. Claro que al final como hay ciertas elecciones, ¿no? Que son este espacio que se los platico todo el tiempo, son elecciones que sientes como este espacio de un más allá, pero realmente no es un más allá, es como cuánto más puedo recibir si elijo esto. Es como recibir esta expansión y posibilidades que estás viendo al futuro, ¿no? Al final tú lo estás recibiendo en este presente, pero percibes como ese futuro grandioso si tú haces esa elección, ¿no? Y Ujú. algo que me encanta es que la elección no está separada completamente de que lo actualices, pero muchas veces apagas cómo lo podrías actualizar por el pretexto de que no tienes dinero, no tienes tiempo, y qué va a pasar con mis hijos si yo pago cualquier cosa, ¿no? Que yo quiera, porque cuántas veces, ¿no? Y sé que muchas mamás lo podrían escuchar este podcast, entonces es como, ¿cuántas cosas se dejan de dar? Porque es como yo soy mamá y es como le tengo que dar a mis hijos, cuando también te puedes dar muchísimas cosas y algo que me encanta decirles es, pueden darse cosas y aparte sobrecrear eso, porque cuando tú te das muchas cosas que tú eliges, que tú quieres, que tú sabes que puedes tener, ahí también sobrecreas ese espacio. Y también si tienes hijos o si tienes cualquier persona que sea esa invitación, te llevan a más. Siempre es este espacio en donde tú te puedes ir a más, pero cuántas mentiras te estás comprando, ¿no? De que va a ser complicado, va a ser difícil, que tienes que trabajar mucho para recibirlo, ¿no? Y les voy a poner, bueno, les voy a contar esta anécdota porque va a ser un año de esto, ¿no? Yo el año pasado elegí irme a maestro, que es una clase increíble de Access, ¿no? Entonces, esta clase requerían 2 sinfonías. Yo ya tenía una de México, pero porque, no sé, como que el tiempo no daba, el caso es que me pedían tomar una de Berlín, ¿no? Y yo ya había tomado, o sea, yo ya había elegido tomar Body Whispering, que es una clase también hermosa hacia el cuerpo, hacia literal recibir más, porque algo que les puedo compartir mucho es que la energía que más me llama a compartir es la del cuerpo y la del dinero. O sea, Ujú. esas energías para mí son mis favoritas porque realmente me dan como este espacio de cuánto más puedo recibir, ¿no? Al final, digo, ahorita les voy a seguir platicando esta parte porque tu cuerpo te cuenta muchas cosas y te dice muchas cosas, pero muchas veces no lo escuchas. Al cuerpo es al que le gusta el dinero, porque le gusta estar cómodo, le gusta comer, le gusta recibir, ¿no? Entonces, cuando yo hago esta elección, que eran 3 clases seguidas, era ir a Europa, eran muchas cosas, yo no dejé la elección, o sea, yo no dejé de elegir. Era como, en ese momento puede ser que no tuviera todo el dinero y era como, ok, ¿qué requiero ser y hacer para actualizar esto? ¿No? Claro, Y además que aquí les quiero agregar algo y es que decimos como que cuando vemos una persona que hace todo esto y como que, bueno, va a este país a estudiar y va a esto, además que las clases de Access, digamos, para esta realidad, quizás no sean en un valor como que normalmente un precio que estemos acostumbrados. Entonces es como que, ah, no, pero es que ella tenía el dinero y no, o sea, lo más maravilloso de todo esto, digamos que cuando pregunté como a quién invitaba para este podcast era Les, porque es este espacio de no tengo todo este dinero, pero hago esta elección que va a crear más para mí y ahí es donde siento que el dinero llega por añadidura para respaldar todas estas elecciones que tú estabas tomando en ese momento, ¿no?
Exacto, exacto. Estaba tomando todas esas elecciones en ese momento y a lo que yo quiero llegar con esto es que lo elegí sin tener como en cierto momento en esta realidad el dinero, pero yo sabía que lo iba a actualizar. Yo sabía que eso estaba para mí y que yo lo iba a crear. Entonces, cuando tú sabes que tu elección y que tú puedes crearlo completamente todo y todo está disponible, ahí es cuando sueltas todas esas mentiras, ¿no? De que no lo puedes crear tan fácil, porque era como esta pregunta que yo hice, que les compartí, ¿qué requiero ser y hacer para actualizar esto? Y también pregunté, ¿qué flujos financieros me están buscando, que no saben que me están buscando, que si llegaran yo podría crear mucho más desde la facilidad? Y fue súper loco porque empezaba como a estar creando con más cosas y en ese momento, en ese octubre, cuando yo estaba en París, me llegó un pago que yo no imaginaba. Y fue como, claro, todo esto está detrás de mi elección. Y fue también algo como impresionante porque cuando yo ya estaba casi llegando a Berlín, me dicen, no requieres tomar esta clase porque realmente, o sea, sí tienes los prerequisitos y tal. Y yo ya estaba ahí. Y era como, pregunté y le pregunté a la clase y le dije que si me iba a dar más y toda esta energía. Y al final, lo que les digo con esto es, ¿iba a crear más? Claro, porque yo empecé a romper todos esos patrones, todos esos puntos de vista, todos esos topes energéticos en donde yo no podía crear más que esa cantidad. Era como en ese momento, según yo, no podía crear más de 12.000 euros. Y claro que lo podía crear porque lo creé eso y más en un mes, ¿no? Ujú, Entonces es como este espacio en donde puedes crear más y más y eso te invita a romper completamente con esos patrones, con esos lugares en donde piensas que no puedes, que va a ser difícil. Entonces ahí empiezas a ver, ok, ¿quién me quiere dar dinero? ¿No? Hay una pregunta que me gusta mucho. ¿Quién me quiere dar dinero solo por ser yo? Entonces, es como esta energía en donde realmente no requieres recibir una respuesta. Eso es importante que ustedes perciban. Tú siempre vas a percibir el espacio. No requieres una respuesta. También requieres poner acción, obviamente. Que era, ujú. es algo que siempre les digo. Es como, yo ya tenía, o sea, yo ya tenía pensado ese viaje. ¿Qué requería hacer? Ver mi vuelo. O sea, ya estoy tomando esa elección, entonces es como dale al universo todos esos lugares en donde tú ya estás diciendo, ahí estoy, ¿no? Ahí literal estoy yendo y estoy actualizándolo completamente. Pero algo que me encanta de esto, y por eso les decía, el dinero solo es, o sea, el dinero solo es energía, pero muchas veces le vamos dando tanto poder y más cosas que es impresionante todas las capitas que le vamos poniendo de juicio, porque ponemos un montón de juicio y con el juicio tú no puedes recibir. Entonces es una locura porque cuando tú estás poniendo más y más y más juicio, pues no estás dispuesta a recibir más y más y más. Y entonces esto es lo que me ha invitado a seguir recibiendo más y más y más. Y ahora en este espacio, después de un año, puedo decir que ahora sé tener dinero, crear dinero, ¿no? Y recibir completamente de diferentes lugares, sin puntos de vista, y es completamente diferente. Pero claro, ha sido como un espacio de mover mis creencias, ser consciente de todo lo que había limitado, ¿no? Que hay muchas cosas que si tú entras, ¿no? Que internamente de qué has estado creando desde ese espacio y te haces consciente, hay muchas capitas que puedes mover y que puedes hacer. Y algo que me encanta de Access es que hay muchas herramientas, hay muchos libros que son una gran contribución para eso. Igual ahorita les hablo de la riqueza correcta, porque para mí esa clase fue ese espacio para decir, ¿qué más es posible? ¿No? Para sobrecrear tu relación con el dinero, porque si algo he aprendido
con este poco tiempo de estar en Access es que literal nunca es acerca de dinero, ¿sí? Y creemos que ahí nos enfrascamos y como colectivo entonces las personas mantienen como en esa lucha y en por qué no se muestra y quiere y pensar que a veces es hacer más y como todo este espacio de lo que ahora decías, como hice varias elecciones al mismo tiempo y es como que siempre estamos acostumbrados a tengo que elegir esto y hasta que no lo pague no puedo hacer esto y entonces si no hago esto, entonces esto y así como en esta frustración con este tema del dinero y algo que a mí me encanta y es una pregunta que vemos mucho en Access es si el dinero no fuera el problema, elegiría esto y eso abre un espacio completamente diferente, Les. Entonces, me encanta cómo se va moviendo acá que a través de tu experiencia y lo que has ido eligiendo, cómo ahora es esta relación de dar y recibir con el dinero y sobre todo de recibir más, porque es que nuestra mente se va y siento que mucho de lo que estamos acostumbrados a recibir un sueldo fijo, trabajar para una empresa o para un lugar, es este espacio de cierta comodidad que nos da saber que tenemos una cifra, pero a la final también termina siendo un tope donde no podemos crear más y eso hace que te quedes en este espacio también de no elegir más, porque a la final es como que solo tengo esto, pero qué tal que poder hacer mucho más aparte de eso. Pero tu mente siempre está acostumbrada a recibir primero de un flujo de dinero. Entonces, si tengo este espacio por donde recibo dinero, es como que mi mente solamente se va a eso y entonces cuando no hay más o no recibo más, pues es como este espacio de contracción que generamos alrededor de todo, ¿no? Y es como que, claro, eso también es una frecuencia, una vibración que crea más necesidad, que crea más carencia y más problemas, ¿cierto? Que ni siquiera son de dinero, sino de lo que no estás dispuesto a recibir, porque tu mente te dice que no hay otras formas, ¿cierto? Y yo digo, es como esto que me encanta y es que crecemos siempre pensando que tenemos que tener un problema, una deuda para poder generar más dinero. Entonces no generamos dinero solo por ser nosotros o por diversión, que es este espacio también que me gusta mucho de ti, sino porque hay una dificultad. Entonces, claro, a mí me da mucha risa a veces porque las personas como que dicen, no, yo iba a tomar la clase, pero se me presentó esto y tuve que pagar. Y es como este espacio que les digo, cuántos problemas de dinero estamos generando para creer que es la única manera de generar más dinero, ¿cierto? Entonces, Sí, claro, me encanta esta parte que dices de cuánto más puedes estar creando desde un espacio diferente. Es como, ¿no? En vez de crear estos problemas, porque es como muchas veces dices, voy a guardar este dinero por cualquier cosa que vaya a pasar por una emergencia. para una emergencia y estás poniendo completamente esa energía a ese dinero para decir, es que sí, o sea, va a pasar una emergencia porque tu punto de vista está creando tu realidad. Entonces, pues todos esos lugares, todos los espacios en donde están creando, ¿no? Eso, ese dinero, ese colchoncito como emergencia, lo pueden destruir, es crear ahora, por favor. Sí, Gracias. por favor. Porque muchas veces vas creando todos estos lugares para no recibir más por miedo, por muchas cosas que te han enseñado. Entonces, cuando recibes este espacio de que tú lo puedes crear de millones de formas y puede ser completamente desde un espacio también de facilidad, ¿cuántas veces, no? Vas pensando que tiene que ser tan difícil o complicado el recibir más dinero. Y me encanta esta parte que tú decías de como solo en un trabajo. Les quiero compartir esto. Tú como persona requieres estar haciendo muchas cosas para no estar creando todos esos problemas. Porque si tú estás en un espacio en donde solo estás creando una o dos cosas, ahí te vas al espacio de, estás en tu mente creando historias, estás haciendo cosas, porque claro, tú eres una persona demasiado creativa, tú eres creatividad. Y cuando tú recibes eso, y es como cuánto más puedo crear posibilidades, ¿no? Desde este espacio. Entonces, ¿qué negocios pueden llegar a mí con total facilidad?
cuánto más puedo estar recibiendo desde otro espacio completamente en donde yo pensaba que no lo podía hacer, que no lo podía crear. Entonces, cuando tú vas a este espacio y recibes como todo lo que puedes hacer, es como, ¿verdad? Me estaba limitando con esto. Hay muchas cosas, muchas tomas de conciencia que llegan en base a esto, pero es como tú puedes hacer muchas cosas, puedes crear muchos flujos y puede ser porque muchas personas juzgan de es como yo soy ama de casa, entonces yo literal recibo dinero. También está bien, si tú lo recibes, está bien y es divertido para ti, también está bien. Porque Ujú. cuánto juzgas que no haces nada y recibes dinero también, porque hay este espacio de dualidad, de es como, estoy recibiendo tanto dinero desde la facilidad, entonces lo freno. No, no lo frenen. Si estás recibiendo más dinero desde la facilidad, ¿cuánto más puede recibir? ¿Cómo puede mejorar aún más esto? Porque es como, de verdad, ¿cuántas veces frenas este espacio de es como esto ya está súper padre, esto ya está muy fregón, entonces es como, ¿cuánto más? O sea, siempre se puede más. Y algo que les compartía, acabo de tomar el Sea of Training en Costa Rica, ¿no? Y Gary Douglas es el creador de Access y nos estaba facilitando y ahí me cayeron muchas tomas de conciencia en donde decía, tú para recibir este espacio completamente diferente, tienes que salirte de esos lugares en donde has estado tan cómodo. Entonces, ¿cuántas veces no te sales de esos espacios cómodos por miedo, por duda, por muchísimas emociones o sentimientos, ¿no? Y eso solo es una potencia que estás escondiendo para realmente recibir muchísimo más. Entonces, cuando recibes ese espacio de que tú lo puedes crear todo, que tú puedes recibir desde un lugar diferente, muchas cosas cambian, de formas que ni siquiera te imaginas, pero muchísimas cosas cambian. Entonces, ¿qué puedes crear? ¿No? Y ahorita te puedes preguntar si nos estás escuchando, ¿qué podría crear yo para recibir algo diferente? ¿No? ¿Qué flujos financieros me están buscando que no saben que me están buscando? Que literal sería divertido para mí recibirlos. Porque, ¿qué es para ti divertido? Quiero que reciban esto. Es como, ¿cuántas veces han apagado? Y siempre se los digo mucho, ¿cuántas veces apagan todas esas habilidades que tienes? Tienes muchísimas habilidades y tienes muchas capacidades que puedes estar recibiendo, puedes estar creando desde esos espacios, pero ¿cuánto has apagado el monetizar eso? Porque es como, ¿quién me lo va a comprar? Ahí está el pensamiento de quién me lo va a comprar, es que no creo que nadie me lo compre, es que nadie va a llegar. Ahí, tu Claro, porque pensamiento está creando. asumimos que es tan fácil para nosotros que otro también lo podría hacer. Y ahí hay un flujo de dinero, ¿cierto? Un recibir de dinero desde la diversión, desde la facilidad, pero como siempre estamos pensando en que tiene que ser algo que nos cueste, algo que a veces también, y es una mentira, que tenemos que saber al derecho y al revés para poderlo hacer, y como todo este tema de es que apenas estoy aprendiendo, es que no lo sé bien, es que hay un montón de mentiras para no recibir más. Y algo que te quería contar y a todos ustedes que están escuchando es que hace unos días que estuve en una clase con Sara, una chica estaba contando que ella, su esposo la mantenía y que le daba todo, o sea, tenía mucho dinero, pero que ella se sentía muy mal por ella no generar el dinero. Y era, o sea, nos daba mucha risa porque literal percibo que nunca es de dinero, y en cambio estamos más acostumbrados al drama, es decir, estamos como tan adictos al drama que buscamos todo el problema del dinero para distraernos. Y es como esa energía generativa, y es como que ella estaba recibiendo dinero desde la facilidad, ¿cierto? Desde por ser simplemente ella, ¿cierto? Estaba literalmente sostenida, y cuánto no se había permitido ver ese espacio, sino que estaba haciéndose muy equivocada porque toda esta sociedad te dice que tú también tienes que trabajar, que también tienes que aportar, que también tienes que generar el dinero tú, porque si no está mal.
Entonces, me encantaba percibir cómo en la cotidianidad de verdad nos envolvemos en esta cantidad de mentiras todo el tiempo. Claro, me encanta esto que dices porque era lo que les platicaba. Es como si lo juzgas, no lo puedes recibir. Entonces, ¿cuántos juicios han estado deteniendo flujos de dinero que quieren llegar a ustedes? Y todo lo que esto es y todo lo que esto está trayendo y se está llevando, lo pueden destruir, es crear ahora, por favor. Gracias. Porque hay muchas cosas que pueden llegar a ti de diferentes formas. O sea, yo les digo, al final, en esta clase, ese dinero me llegó como un extra, pero era como, sí, claro, este extra que yo estaba pidiendo para elegir todo, para decir, es que me voy con todo, yo elijo todo, ¿no? Y de verdad, después de eso, después de pagar esas clases y los siguientes meses ver todo lo que estaba creando, dije, claro, ¿no? Y bueno, algo que les puedo decir, siempre paguen desde este espacio de es como, ¿qué más es posible? Paguen, paguen todo desde este espacio, no paguen este espacio desde esta contracción de, ay, se va mi dinero. No, págalo desde este espacio de, ¿cuánto más? ¿Cuánto más puede llegar? ¿Cuánto más se puede multiplicar esto que estoy invirtiendo en mí? Porque cuando tú pagas desde un espacio de cuánto más puedo recibir, cuánto más puedo estar creando, recibes un espacio completamente diferente. Y de verdad, algo que yo siempre he dicho y cada vez percibo más y que estoy muy agradecida con Access Consciousness, es que me ha dado un espacio de más facilidad en mi vida y también me ha dado un espacio de elegir muchísimo más cosas que en ciertos momentos hubiera dicho, estás loca, o sea, ¿cómo vas a elegir eso? ¿Sabes? O sea, antes no hubiera sido un espacio tan fácil de decir, ¿no? Me voy a Londres 2 meses o me voy a tal lugar tanto tiempo. Era como antes. Estaba como en mi mente, ¿no? De cómo lo voy a hacer. Entonces, tener estas herramientas para mí ha sido increíble porque he roto demasiadas estructuras, he recibido completamente más de mí, he conectado con muchas personas a lo largo de este tiempo en varios países, que es algo que me encanta, ¿no? Como nos hemos conocido contigo en Colombia, como también hice hace poco la gira en Bolivia, que jamás me lo imaginé. Ha habido muchas cosas. En enero voy a Estados Unidos también a dar clases. Entonces es como, claro, tus elecciones van creando tu expansión, pero Y los cuánto lugares, y los lugares donde se requiere tu energía, donde antes tu mente lógica creía que no podía estar. totalmente es ese espacio, ¿no? Es ese espacio porque hace exactamente Colombia me regaló muchas cosas. Fue en agosto del año pasado. Y para mí Colombia tiene un lugar muy especial en mi corazón porque fue este espacio en donde todo estalló, todo estalló completamente, donde hubo muchas personas, aparte de verdad, las que estén escuchando de Colombia o de otro país, de verdad, las personas son demasiado amorosas, o sea, la energía que hay es demasiado linda, no sé cómo explicarla, pero es un apapacho al corazón, ¿no? Entonces, cuando yo estuve allá, fue como este espacio de, literal, ¿qué más es posible, ¿no? Porque llegaban muchas personas que me conocían, que yo no conocía, ¿no? Y tuve el placer de conocer a muchas y era como, wow, esto se está expandiendo, estoy recibiendo un espacio completamente diferente, ¿no? Pero era este espacio que yo ya estaba dispuesta a recibir, yo ya estaba dispuesta a conectar, ¿no? A conectar con más personas que elijan esto. Y ahorita que también, por ejemplo, estoy haciendo el libro de cómo convertirse en dinero. Hay muchas personas y algo que siempre lanzo esta pregunta, y si tú haces clases o si tú haces todo esto de terapias energéticas, terapias holísticas,
yo hago mucho esta pregunta de qué personas están dispuestas a recibir y a recibirme y a ir a este siguiente nivel, ¿no? Entonces estuve demandando mucho de que las personas que eligieran este club de libro sea como este espacio de cuánto más puedes recibir, cuánto más te puedes expandir, ¿no? Y ha sido, llevamos la mitad del club y ha sido como este espacio de cuánto más, ¿no? Las veo súper contentas, las veo creando, las veo haciendo muchas cosas, pero súper comprometidas y era como, claro, literal mi pregunta es como, ¿cuánto más puedo traer a personas que elijan ese espacio, que elijan comprometerse con ellas mismas? Porque cuando tú haces ese compromiso contigo misma, es cuando recibes muchísimas cosas. Porque algo que quiero compartirles es, nadie te va a dar todo eso que tú te das. Cuando tú te lo empiezas a dar, cuando tú te das atención, cuando tú te das muchas cosas, alguien más siempre te lo va a dar. Pero Claro. primero tienes que empezar por ti, porque cuando empiezas por ti es ese espacio de todo, cuánto más puedes recibir, cuánto más puedes crear. Y ahí es la magia y el regalo. Fíjate que ahora que mencionas eso, me acuerdo que un día estaba en una clase de barras con una chica y ella me hacía esta pregunta y me decía que todas las parejas que le llegaban eran demasiado tacañas, ¿sí? Que eran muy tacañas. Y justamente estábamos en la clase donde hablamos de la bondad, ¿sí? Y fue muy bonito reconocer, porque por eso siempre les digo, siempre que se vayan a pensar que tienen un problema del dinero, nunca es acerca del dinero. Pregunten qué más hay aquí que no estaba dispuesta a recibir o a reconocer, ¿cierto? Que si lo recibiera, cambiaría el espacio que ahora estoy siendo. Entonces, yo le decía, ¿y qué tanta bondad eres tú contigo con el dinero? Y me decían, Jessie, a mí me cuesta un montón, yo para mis hijas todo, pero para mí lo pienso, le doy vueltas, no sé qué, incluso para pagar esta clase lo pensé. Y entonces era este espacio donde yo le explicaba precisamente lo que tú dices, cuando no estás dispuesto a hacer para ti, ¿cierto? No estás dispuesto incluso ni siquiera a recibir lo de los demás. Entonces, como qué bonito es que ustedes perciban el espacio de todo esto que hemos conversado, de saber que nunca es acerca del dinero, que el dinero es esa energía que está ahí, pero que son todos nuestros puntos de vista, incluso les ahora que decías que todo esto te ha llevado a más espacio de ti, a más elecciones, me encanta porque recuerdo que cuando recién empecé en Access, uno de mis temas era empezar a saber más del dinero y hubo una pregunta que me encantó y era ¿cuál es mi realidad con el dinero? Y es un espacio que te abre las posibilidades de saber en verdad quién eres tú, porque estamos siendo mucho esa energía de nuestra familia, de nuestros padres, del colectivo, con la cantidad de juicios y puntos de vista en relación al dinero. Y si algo nos llevan todas estas clases, y ahorita que les decía del club del libro, es porque les da una facilitación a través de un libro de Access Consciousness que se llama Cómo convertirse en dinero, e incluso hay otros más y próximamente va a estar dando esta clase que se llama La riqueza correcta para ti, que precisamente pues también nos lleva a otro espacio completamente diferente del dinero, que yo la estoy esperando que la saque porque me encantaría tomarla también. Y es como recibir cada vez más de ti y de esa energía generativa y creativa que eres tú para permitirte recibir el dinero, más allá de todas las mentiras con las que hemos crecido acerca del dinero. Me encanta esto que nos estás diciendo y de esta persona, porque antes de empezar lo de riqueza, me encanta este espacio que tú abriste con ella, porque hay muchas cosas que en tus sesiones, en tus clases se muestran que es un reflejo de lo que puedes trabajar o de lo que puedes hacer consciente. Son muchas cosas, ¿no? Que en este camino te vas haciendo consciente y vas recibiendo completamente, ¿no? Y ahorita que estabas diciendo eso, también me llegó mucho esta energía de cuántas veces piensas, ¿no? Que tú como mujer no puedes recibir más que un hombre o en cuántos lugares tienes, ¿no? Promesas, pactos, juramentos con
tu linaje masculino con el papá, con tu abuelo, de que tú no puedes crear tan dinero. Entonces es como, no, mejor me quedo aquí en vez de recibir más. Entonces todo lo que esto es y todo lo que esto trajo y se puede ir, lo podemos disipar, liberar, destruir, es crear. Gracias. Porque ahí es este espacio en donde puedes crear un montón de cosas. Puedes crear desde un espacio completamente diferente, pero cuánto has juzgado, ¿no? Que si lo puedes recibir, que si no, o sea, hay muchas cosas. Entonces, pues perciban esto y suelten todos esos lugares en donde han pensado que no pueden crear más que su hermano, que sus papás, que muchas personas, porque tú puedes percibir diferente a tu linaje o a ciertas personas. Entonces tú percibes como aquí han hecho tan potente, ¿no? Para crear ese dinero que yo pienso que no lo podría crear. Y ahí empiezas a ser consciente y es como, ok, todo esto que estoy percibiendo lo destruyo y descreo. Y ese es un ejercicio súper bueno que puedes estar haciendo para estar rompiendo completamente con esta energía. Entonces, quería compartirles esta herramienta para que la hagan, si lo escuchan, para que reciban este espacio. Y ahora sí les voy a platicar un poquito de la riqueza correcta, que para mí esa clase fue ese espacio de recibir completamente de mi ser. La riqueza correcta es este espacio de todo lo que tú eres, pero muchas veces lo apagas, ¿no? Entonces, la riqueza correcta eres tú, porque tú eres riqueza, solo por ser eres rico, ¿no? Pero muchas veces apagas esa conciencia que tienes, ¿no? Por lo que les decía, puntos de vista, pensamientos, ¿no? De otros. Entonces, cuando yo elegí esa clase, quiero contarles porque fue una locura. Siento que han pasado 1000 años y fue en mayo del año pasado. Yo me volví CF, que para los que no saben qué es CF, es facilitador certificado de Access, en donde ya puedes dar fundamento y otras especialidades, ¿no? Entonces, yo elegí en mayo hacerme facilitadora y claro que yo dije, me voy a Roma, ¿no? Entonces, Ajá. me fui a Roma, hice el CIEF y en estas locuras que a mí me encanta estar eligiendo más y más y más, dije, ¿por qué no irme al CIEF e irme al training de la riqueza correcta? Y entonces elegí los dos, claro que sí. Mucho Entonces, nunca es suficiente. porque claro que sí, soy intensa y me encanta esta parte y sé que lo puedo crear, porque eso es el espacio, ¿saben? Tengo mucha seguridad de que hay muchas cosas que puedo crear y muchas cosas que puedo sobrecrear completamente. Y esa clase me llevó a un espacio de más de mí, que hasta la piel chinita se me pone porque de verdad yo había pedido mucho ir al castillo, que el castillo está en Torino, está en Italia. La energía del castillo es impresionante. Entonces yo dije, wow, yo había pedido ir al castillo y luego no solo va a ser ir al castillo, sino ahora tomar la clase de la riqueza correcta. Entonces, para mí era como literal el qué más es posible, cuánto más puedo recibir, ¿no? Y haber tomado esa clase allá, ¿no? En Italia, en el castillo, y recibir como toda esta conciencia, ¿no? De Simón, de Shannon, fue impresionante completamente todo el espacio que nos compartían de cuántas veces has apagado todo lo que tú eres, ¿no? Cuánto has apagado toda esa riqueza y todos esos lugares que esta clase no tiene que ver con el dinero, sino cuánto más puedes recibir desde lugares en donde ni siquiera te lo imaginas, en donde ni siquiera lo piensas. Entonces era como, claro, o sea, tú eres, ¿no? Les he puesto varios posts y cosas en mis redes. Ahorita terminando les comparto. Y es algo de, tú encarnas muchas energías, como esta de yo soy dinero.
¿no? Yo soy creatividad, yo soy control. Y cuando tú empiezas a encarnar estas energías, también empiézate a decir, yo soy riqueza, ¿no? Y desde este espacio de yo soy riqueza, desde el espacio de ser yo, desde el espacio de es mi magia, ¿no? Es esa contribución al mundo. Entonces, cuando yo recibí esa certificación, fue como, wow, ¿no? Y a mí algo que me abrió esa clase, fue a recibir más de diferentes lugares desde la facilidad. Fue como ese espacio en donde cuánto más puedo recibir, ¿no? Desde lugares en donde antes hubiera puesto un freno, una barrera, hubiera puesto una estructura, porque es como, ¿cómo me está llegando tan fácil, no? ¿Cómo puedo crear negocios millonarios aquí y acá y así, no? Y era como, claro, ¿no? Hay una pregunta que me encantó que, bueno, amo a Simón porque Simón tiene una energía impresionante de los negocios, del dinero, de muchas cosas, ¿no? Y esa vez Simón decía, es que yo ya estaba poniendo ese tope, ¿no? A solo ser millonaria y no ser billonaria. Entonces, ¿qué energía, no? ¿Qué energía requiero ser y hacer para elegir sobre crear eso y elegir ser billonaria, ¿no? Y todo lo que les impida esto lo podemos disipar, liberar, destruir, crear ahora, por favor. Gracias. Entonces, cuando lo dijo era un espacio de, claro, es que tú puedes elegir muchas cosas, ¿no? Claro. Pero real, estás dispuesta, ¿no? Estás dispuesta a recibirlo, a encarnarlo, a hacerlo completamente, porque cuando tú recibes este espacio de que tú lo puedes hacer todo, que nada es imposible, solo realmente hay muchas cosas, ¿no? De pensamientos de, no, es que ahorita no, porque era como decías, ¿no? De los pacientes, de ahorita te dicen, no, porque tengo que pagar esto, no, por tal, porque muchas veces te pones en segundo lugar. ¿Y qué estás apagando? Tu ser. Estás apagando el recibirte, el recibir de ti, el recibir completamente mucho más. Entonces, cuando tú no apagas eso, cuando tú no apagas a tu ser y recibes completamente que tú eres riqueza infinita, que tú puedes encarnar, ser completamente esta energía, ¿no? De puedes crear desde lugares que ni siquiera te imaginas, es impresionante. Entonces, cuando también quitas ciertas emociones, ¿no? Y empiezas a percibir que tú puedes crearlo desde lugares que son inexplicables, muchas cosas empiezan a pasar, muchas cosas empiezan a mover. Entonces me encanta esta energía de la riqueza. Para mí, les digo, fue un espacio, creo que lo pueden percibir con todo lo que les voy platicando. No les, y es que digo, mira que hay algo muy bonito y es que a veces confundimos la riqueza en que es asociado al dinero, ¿no? Y que si hablamos de riqueza es literal dinero. Y hay algo, y es que me voy al espacio de cuando somos bebés, ¿cierto? Que es literal somos riquezas, en el que la comida nos llega con facilidad, en el que todo nos llega simplemente por ser, ¿cierto? Pero a medida que vamos creciendo y vamos tomando de nuestros padres, de nuestro entorno, del colectivo, entonces creímos que tenemos que hacer un montón de cosas para recibir de nosotros mismos, ¿sí? Y creemos que tenemos que tener o hacer algo para poder recibir, porque nos dicen, entonces, si haces esto, entonces puedes hacer esto, si te va bien, entonces puedes recibir acá. Y entonces, claro, entramos como en esta función en la que literal peleamos un montón y se nos dificulta como pensar y a veces nos van a dar dinero y es como, no, tómalo y es, no, pero yo te lo pago, pero no, pero, y como este espacio de la culpa, ¿sí? A la que vamos y simplemente por ser, cuando alguien viene y te dice, te regalo esto, te invito a un café, cualquier cosa, cualquier invitación o detalle mínimo, a la final es dinero y es simplemente por ser tú, porque no hay alguna otra explicación, digamos, a veces de la manera en la que las personas nos quieren regalar, pero estamos juzgando todo el tiempo la manera en la que podemos recibirlo, ¿sí? Entonces, este tema de la riqueza es una conciencia con la que venimos cuando llegamos a este planeta.
pero cómo la hemos apagado y la hemos asociado a que nuestra riqueza depende de una cifra o de una cantidad de dinero, ¿sí? Me encanta esto que dices, es como cuántas veces, ¿no? Has apagado tu riqueza por ponerle un número cuando no es un número. Cuando realmente cuánto vales, tú vales infinito, no vales un número, porque no podrías poner un número, tú vales muchísimo más de cualquier cosa. Y es como este espacio que yo les digo todo el tiempo, ¿no? Un ser infinito se podría equivocar, un ser infinito literal siempre puede recibir más, pero muchas veces estás apagándote a ponerte como ese ser limitado cuando eres un ser ilimitado, cuando eres un ser que puede crear desde espacios que ni siquiera tú te imaginas, puedes crear desde ese espacio potente y grandioso que eres, pero muchas veces lo apagas. Entonces, cuando dejas de apagar a tu ser, cuando dejas de apagar todo lo que puedes recibir, todo lo que puedes crear y cada vez recibir más y más y más y más. Y me encanta esta parte porque, ¿sabes? Ahorita también en el training se movió mucho esta energía de es como cuántas veces, ¿no? Has querido demostrar y no se requiere no requieres ni siquiera demostrar, porque la energía es súper potente y la energía te muestra todo, te muestra la congruencia, la coherencia, te muestra toda esta energía. Entonces, ¿qué tal que hoy percibes cómo estás pensando, ¿no? Entonces, ¿qué estás atrayendo a tu vida? Que literal, ¿de qué te estás nutriendo? ¿No? Yo siempre les digo, es como este espacio de, ¿no? Y se los decía al principio del podcast, es como, ok, ¿qué estoy haciendo para cambiarlo? ¿No? Estoy en este espacio de queja, de drama, de juicio, que eso no me deja recibir, o voy a ver a crear algo diferente. No, hay muchas cosas que hay gratuitas, hay otras cosas que pagas, pero claro, hay muchas cosas que pagas y te llevan a ese upgrade en tu vida, ¿no? Y te llevan a más y más recibir, porque realmente todo lo que tú inviertes en ti siempre se multiplica, ¿no? Pero de todas maneras, sí, ahorita tienes puntos de vista de, oh, ¿y ahora qué hago, no? O sea, sí quiero mover esta energía. Hay libros increíbles de Access Consciousness. Hay muchas cosas que hay de regalo, ¿no? Yo le subí en YouTube, tengo un jale energético. Acabo de subir exactamente una clase, una máster que subí de las mentiras del dinero. Y hay muchas cosas que yo les comparto desde el espacio, ¿no? Ayer que estaba leyendo una parte, no sé por qué me llegó el leer este libro que en sí me quiso acompañar, que es La riqueza correcta para ti. Y decía esta parte de cuánta más generosidad de espíritu puede ser contigo, ¿no? Y cuánto también esa generosidad de espíritu eres con otros, ¿no? Entonces, es este espacio que les digo de solo sean y reciban completamente todo lo que está disponible, todo lo que pueden recibir, pero claro, tus pensamientos van creando. Entonces, ¿de qué te quieres alimentar? De leer un libro, de tomar una clase, de estar viendo cosas que te nutren, ¿no? O de cosas que ciertamente te abruman. Entonces es como todo lo que consumes también te va a llevar a ese espacio diferente, a ese espacio de hasta te va a llegar creatividad, te va a llegar muchas cosas, pero es como, ok, ¿qué eliges crear hoy? ¿No? Y es maravilloso, Les, porque, por ejemplo, con todo este tema de clases y como la clase a la que más fácil tenemos acceso y con la que iniciamos nosotras fue con una clase de barras, ¿cierto? Y es este espacio donde digo realmente cuando la eliges más allá del dinero, porque claro, la mayoría es como el tema del dinero, ¿no? Y no la elijo por el dinero, no sé qué, digo como con más ganas deberíamos elegirla porque abre este espacio de posibilidades infinito y es mucho más que de verdad el valor o el precio, perdón, su valor es mucho más. Y digo, cuando estamos dispuestos a recibir, puede pasar como hoy que estás escuchando este podcast,
donde literal es una clase de dinero, donde literal estás moviendo energía con simplemente estar aquí, escuchando, bajando tus barreras, recibiendo. Y sé que si lo escuchas las veces que seas, vas a recibir y vas a comprender y te van a llegar tomas de conciencia mucho más. Y Les pudo haber cobrado, haberme dicho que no, ella mantiene muy ocupada, unas veces está por otros lados del mundo, y quizás ahora fue ese momento y ese espacio de co-creación que se dio tan maravilloso de Les, vamos a hacer esto, sí, está bien, tal fecha y pues rápido, para que hoy puedas recibir. Entonces, como que cuánto de verdad puedes recibir también, y no tienes que a veces pagar, pero cuando estás dispuesto a pagar, también se muestran muchas cosas más allá del dinero, ¿cierto? Porque es mágico todo lo que se crea cuando te pones en primer lugar, cuando sabes que si tienes una dificultad o un tema respecto al dinero y estás dispuesto incluso a pagar lo que crees que está disponible, y como que digo, percibo la energía y esto va a crear más para mí, no importa, y estoy aquí, pero estoy dispuesto a recibir y a pagar, puede que otras cosas mucho más grandiosas se muestren por esa mínima suma, porque a la final estuviste dispuesto a invertir en ti. Y eso siempre, siempre vuelve multiplicado y triplicado todo lo que invertimos. Y a la final digo, son clases y es conciencia, y no específicamente tienes que dedicarte a estas áreas holísticas, porque cuando Les inició, pues ella no se dedicaba como tal a las terapias ni nada, ella trabajaba en hotelería, ¿cierto, Les? Entonces, literal, es como que no tienes que enfocarte, porque es un espacio que te abre las posibilidades en cualquier cosa a la que te vayas a dedicar, incluso siendo mamá, incluso si desde estás en tu casa sin hacer nada, o sea, en cualquier espacio. Me encanta eso que dices porque totalmente es como, yo tenía mi trabajo, ¿no? Tenía mi trabajo, yo estudié hotelería, hice un diplomado de wedding planner porque amo hacer eventos, ¿no? Los eventos en sí me apasionan, y algo que les quiero compartir en este espacio es que puedes serlo todo y puedes hacerlo todo también, ¿no? Entonces, cuando yo conozco las herramientas, pues es la pandemia, cancelan los eventos, entonces nos dan como breaks, ¿no? Entonces era como este espacio de, pues ahorita no van a trabajar en lo que, ¿no? Se mueve todo en toda esta parte, y entonces fue cuando yo empecé a entrar más en mí, en mí, en mí. Y después empecé a hacer, o sea, hice a la par, ¿no? Estuve trabajando y hice a la par todo, o sea, estuve haciendo las dos cosas. Los fines de semana daba clases, y también en el transcurso de los que pudiera daba sesiones, y los demás días trabajaba, ¿no? O sea, en este trabajo, ¿no? Que Ujú. aparte, siempre he tenido mucha facilidad, pero también, o sea, yo percibo que es porque la he pedido, obviamente, ¿no? Y mi trabajo era remoto, entonces podía dedicar como muchas cosas. Al final, también siento que tengo mucha facilidad de hacer muchas cosas. Soy demasiado de, estoy haciendo esto y estoy haciendo el otro, o sea, soy muy de hacer muchas cosas, ¿no? Y hasta el día de hoy, ¿qué más es posible? También he estado pidiendo como esta contribución de que más cosas lleguen, ¿no? Entonces también requiero también como este espacio de estar dispuesta a que alguien me ayude, que eso también es importante. O sea, es importante que tú recibas como este espacio de cuánto más hay muchas personas que te pueden contribuir. Algo que decía Gary en el training es como alguien que está dispuesta a pedir ayuda, también está dispuesto a recibir mucho más. Y fue como, o sea, este Sí, espacio, este espacio de claro, o sea, es como puedes pedir ayuda, puedes estar dispuesta a pedir más, puedes estar dispuesto a recibir muchísimas posibilidades. Entonces, fue un espacio de cuando yo digo, ¿no? Estuve haciendo preguntas porque al final a mí me gustaba mucho mi trabajo, y no puedo creer porque ya casi en enero que viene son 2 años que lo dejé, o sea, llevo como año y meses, ¿no? Y no puedo creer como todo lo que se sobrecreó, todo lo que empecé a crear. Al principio, no les voy a negar, sí, y yo siempre lo he dicho, tenía miedo porque era como realmente voy a poder sostener muchas cosas, pero al final todo llega
todo llega si tú eliges moverte, si tú eliges recibirlo, si tú eliges recibir un espacio diferente. Y entonces hay muchas cosas que empezaron a llegar de miles de formas, porque aparte es algo muy loco, porque el primer año que yo renuncio, que fue en enero, yo en mayo tomo el training en Roma y tomo la riqueza correcta y tomo maestro en noviembre, ¿no? Entonces fueron demasiadas elecciones que al final yo dije, wow, o sea, todo, perdón, todo lo que pude crear, ¿no? Para esto. Y era como, o sea, esta sorpresa, esta gratitud por mí de decir, claro, y vas por más, ¿no? Y Jessie me conoce y algunas que puede ser que escuchen el podcast y siempre estoy eligiendo más porque sé que hay un espacio infinito en donde puedes recibir más y más y más y siempre te puedes sobrecrear y siempre puedes recibir de un espacio increíble de ti y también puede ser una invitación a otras personas. Entonces, ¿Qué siento más? que en este espacio, siento que en este espacio es lo que quiero, ser invitación a más personas a que elijan una vida con más facilidad, a que elijan una vida que les divierta, que la gocen, que digan, wow, esta es mi vida, ¿qué más es posible? ¿No? Entonces, realmente siento que ese es mi propósito de vida, contribuir a más personas a que digan, wow, amo vivir y amo esta vida que elegí. Así que, bueno, eso es lo que les quiero compartir y que más es posible. Bueno, y Les viaja también, va a estar también en Colombia dando sus clases, las clases avanzadas, clases de barras, introducción a la sinfonía, que es un espacio delicioso también, que tomé hace poco. Y qué bueno que sea como que si quizás no han tomado clases o si quizás ya tomaron clase de barras y quieren ir por más, sigan haciendo estas elecciones grandiosas de todo lo que se va a crear con más clases porque a la final, aunque tomaras una clase para enseñar a otros, siempre es un regalo para nosotros mismos, que digo como que la mayoría vamos a tomar una clase al menos de barras pensando que vamos a contribuir a otros y realmente termina siendo el regalazo para nosotros. Eh, y que siempre estén dispuestos a recibir más de ustedes. Y ahora que decías lo de la ayuda, me fui a ese espacio de cuando tuve mis mellizos porque literal llega un punto donde yo solamente escuchaba niños y de verdad que estaba que enloquecía y en ese momento estaba como en la queja, es que no tengo ayuda, es que no sé qué, es que no sé cuándo. Y es maravilloso reconocer cómo de verdad a veces nos quedamos en la historia y en el drama cuando de verdad somos nosotros los que no estamos eligiendo. Entonces, salirnos de la víctima y como decía Les, permitirnos recibir ese apoyo donde se va a crear más. Y recuerdo que en ese momento todavía no estaba en Access y hablé con una amiga y me dijo, busca ayuda, recibí ayuda, vino una persona a la casa y empezó a ayudarme, yo pude empezar a trabajar, a hacer otras cosas, entonces de verdad que fue este espacio bonito de reconocer que mis hijos y todo lo que te sucede y está alrededor tuyo no es este obstáculo, sino que es esa posibilidad y esa invitación a que aún teniendo todo esto puedes ir también por mucho más, ¿cierto? Cuando estamos dispuestos también a recibir ese apoyo, porque a la final yo viajo y tengo 3 niños y tengo esposo y como que habrá muchas personas que dicen, pero ¿cómo haces? Pero es porque estoy dispuesta a recibir ese apoyo también de otras personas y eso hace que yo también genere más dinero, genere más de esa energía para mí, ¿cierto? De lo que quiero crear. Y también algo muy bonito les y es esa invitación que queremos ser también para nosotros, para nuestra familia, para las personas cercanas, ¿cierto? De poder elegir y no quedarnos en las excusas y en el drama y en la víctima de todo lo que creemos que no está disponible simplemente porque estamos en ese espacio y en esa cajita pequeñita de todo lo que estamos acostumbrados a ver y a movernos, ¿cierto? Pero sé que también siempre percibimos un espacio que hay mucho más allá, que quizás no es conocido y eso nos asusta un montón, pero quizás atravesar ese espacio de incomodidad se requiere para que llegues a otros espacios de ti. Me encanta eso que dices de cuánta más incomodidad puedes sentir para realmente recibir más de ti. Y sí, em,
o como este último mes, ¿no? Se han movido un montón de cosas y era como, claro, estoy sintiendo incomodidad, pero era como este espacio de preguntar, ok, ¿cómo lo puedo cambiar? ¿Qué es esto? ¿No? Desde un espacio completamente que si en otro momento lo hubiera hecho desde el drama y ahora es como, ok, ¿qué es lo bueno de esto que no estoy viendo? ¿Cuántas posibilidades hay aquí? ¿Cómo me podría divertir con esto? Literal, aunque pienses que no, ¿no? O sea, que es como de tal, era como esta parte, ¿no? Y cuando yo estaba haciendo preguntas fue cuando tú me invitaste a hacer el podcast, cuando literal se empezaron a crear otras cosas y dije, claro, esto se está abriendo, ¿no? Es como algo se está rompiendo, pero algo se está creando nuevo. Y entonces cuando tú percibas que hay como muchas cosas moviendo, realmente no las juzgues, recibe, ¿no? Algo que les comparto siempre es el mantra de Access de todo llega a mi vida con gran facilidad, gozo y gloria, es todo, lo bueno, lo malo, lo feo, lo bonito, todo. Entonces, cuando tú recibes este espacio de todo lo puedes recibir, ¿no? Se abre un espacio completamente diferente porque es, recibes infinitamente, no hay bueno o malo, pero ahí es el espacio de, lo estoy juzgando, ¿no? Y acuérdense, se van a acordar de mí, detrás del juicio no pueden recibir. Cuando están en gratitud, siempre vas a poder recibir más y más y más. Así que, bueno, ¿qué más es posible detrás de Nos, esto? nos podríamos quedar acá todo el día, pero hay otras actividades. Entonces, gracias Les por todo este tiempo que, mejor dicho, contribuiste hoy. Ya es como una hora de podcast que quedó, pero sé que es un espacio demasiado generativo y qué más es posible y cómo puede mejorar esto aún más. Y les voy a compartir las redes sociales. Les también hace facilitaciones a distancia, también para que puedan ver las fechas de su clase y de todo lo que se vaya a crear cuando venga a Colombia, y por qué no, que quienes estén escuchando este podcast viajen a México a donde esté a recibir esa contribución, ¿cierto? Porque a la final también los lugares nos contribuyen, y todo, y pidan siempre contribución de todo eso que quieren elegir más allá del dinero, que eso que están eligiendo les contribuya y haga que esa energía se mueva para que se muestre con facilidad, porque a la final energéticamente todo siempre está ahí contribuyéndonos y jalen energía de esas clases y de ese facilitador que ustedes están eligiendo para que de verdad vayan a ese siguiente nivel de sus vidas, y les compartimos esto desde el amor y desde todo lo que se ha creado para cada una de nosotras. Y que obviamente, digamos que es esta parte donde les digo, si alguien más lo está haciendo, ustedes también lo pueden hacer y también está disponible para ustedes, y es esta invitación que él es para mí. Ella sabe que yo jalo un montón de esa energía y que igual es como que, además que ella son saca un montón con las clases y es, hagámoslo, vámonos, tómala. Así que es esta energía demasiado de sobrecreación y de generosidad. Y hoy quiero agradecerte, Les, de verdad que qué regalo eres, y más de ti, por todo el universo, y que sigas invitándonos a mucho más. Me encanta ser este espacio, ¿no? Y ser esa sonsacadora oficial de muchas personas, lo saben, así que me encanta sonsacar y que mejor a más conciencia, a que recibas más, ¿no? A que seas como este espacio. Siempre les digo, si te voy a invitar va a ser como a que crees más, ¿no? Está en ti que tú elijas subirte, ¿no? Siempre les digo, súbete ese cohete, ¿no? Y vámonos, vámonos completamente. Entonces, ese es el espacio que quiero compartirles. Espero que les haya contribuido mucho como esta energía. Acuérdense que no requieren entender. Si hay veces que hay cosas que no percibes porque tu mente te lo está diciendo, ¿no? Desde este espacio lógico, es como, ok, ¿cómo sería recibirlo desde este espacio energético, desde este espacio en donde recibo más y más y más de mí? Así que, bueno, ¿qué más es posible verlos en México, verlos en cualquier parte del mundo? Me encanta ir a Colombia. Lo más seguro es que vaya el siguiente año. Este año
ya siento que Se movieron los planes. no me dan las fechas porque hay muchas cosas que elegí. Una de ellas es voy a estar en Londres. Entonces, bueno, voy a estar en Roma en maestro y después me voy a Londres y hay muchas elecciones increíbles que he tomado y cuanto más puedo seguir eligiendo, ¿no? Me emociona el futuro, pero también me emociona mucho mi presente. Algo que siempre les digo es recibe tu presente, suelta tu pasado. No vas a crear como en el pasado, ¿vale? Entonces, si hoy recibes, que puedes recibir completamente de este presente y de todo ese gozo que puedes atraer a tu presente y desde ese gozo en tu presente vas a crear tu futuro, recibes cosas grandiosas, pero también sean muchísima gratitud con todo lo que han creado hasta hoy. No requiere ser mucho o poquito, recíbelo todo. Y cuando recibes ese espacio, pues muchas cosas vienen, ¿no? Muchas cosas se pueden crear. Así que gracias, Jess, por ser esta invitación a este podcast, por todos los que lo van a escuchar, que les pueda contribuir, escucharnos, recibir. ¿Y qué más es posible ahora? ¿Cuánto más se puede mover? ¿Cuánto más puedes hacer? ¿No? Siempre te he dicho, eres una mujer que puedes crear un montón de cosas, ¿no? Y a todas se los digo, no se detengan. O sea, que nadie ni nada te detenga, ni siquiera tú, porque hay muchos espacios en donde nos vamos deteniendo y es como, no requieres detenerte, puedes hacer muchas cosas. Así que bueno, ¿qué más es posible? ¿Cómo pueden mejorar esto? Gracias por este espacio, gracias por escucharnos. Si nos escuchaste todo el tiempo, eh, si escuchaste completo todo, ¿qué más es posible? Gracias por estar aquí. Gracias porque al final a mí me siguen preguntando y podríamos estar aquí muchísimo más Sí. horas, pero es como cuánto más puedes recibir en este espacio y qué más es posible después hacer una parte 2 o así en Eso algún te iba a tiempo decir, después. seguramente algo más se creará en el futuro, grandioso para todos, con esa energía de todo lo que se va moviendo y de todo lo que vamos percibiendo también. Así que bueno, también compartan con esas personas que saben que esto puede ser contribución, que bueno que se regalen estos espacios, porque de verdad que esto quedó demasiado jugoso y contributivo, me encanta que se mueva toda esa energía para todos disponibles y bueno. Gracias a todos por quedarse, por estar y escúchenlo las veces que sea necesario y reciban mucho más cada vez. Así que bueno, gracias a todos. Chao, chao.